Si bien el duelo migratorio es un proceso natural de adaptación lleno de muchas emociones, cargado de nostalgia, ansiedad, alegría, a veces incluso sentimos culpa, tener, digamos que la incertidumbre de lo que podría pasar aquí, entonces todo ese proceso me hizo sentir mucha tristeza. Luego empecé a sentir ansiedad, había días en los que no podía dormir, me preocupaba como el futuro, me preocupaba qué iba a pasar, me cuestionaba un montón y decía yo para qué me vine para acá, cómo dejé todo en Colombia. Bienvenidos a Voces del Renacer. Este es nuestro primer episodio y estoy muy emocionada realmente. Lo hemos titulado Navegando el duelo migratorio. Queremos abrir este espacio para compartir una experiencia que sé que muchos de ustedes están viviendo o han vivido en algún momento. Y es el duelo migratorio. Soy Milena Velosa. Quiero agradecerles profundamente de que nos escuchen desde cualquier rincón del mundo, sobre todo por acompañarnos en este viaje de aprendizajes y reflexión. Mi propósito es tocar muchos corazones, ayudar a otras personas migrantes que quizás están pasando situaciones complicadas, aportar mis conocimientos, herramientas, tips, consejos y sin lugar a dudas no podría hacerlo mejor de la mano de una mujer increíble que admiro, mi amiga también colombiana y a quien aprecio profundamente, Caterine Álvarez. Bueno, bienvenidos. Yo muy feliz de estar aquí en nuestro primer episodio de Voces del Renacer. De verdad que me tiene muy emocionada porque este es uno de los episodios que más me gusta porque es un tema que principalmente nos ha tocado a nosotras dos. El duelo migratorio ha sido un proceso increíble, y digo increíble porque es un proceso de transformación y porque de ahí viene el nombre Voces del Renacer, y sé que este espacio va a conectar con muchas personas que también han vivido cosas similares a nosotras. Como bien dice Mile, mi nombre es Caterina Álvarez, migré a España hace aproximadamente 2 años. Y me dedico a todo el tema digital hace aproximadamente un año. Gracias a las redes sociales conozco a Milena. Mile es una persona que yo quiero muchísimo, es una amiga que se ha ganado todo mi corazón, mi admiración y mi cariño, porque hemos conectado muy bien, nuestros propósitos se alinearon. Ella pues la conozco a través de redes sociales y a pesar de que estamos tan lejos, a pesar de que ella está en Madrid y yo estoy en Alicante, pues hemos hecho realidad este sueño de tener un podcast y además es un espacio creado con muchísimo amor. Así que bueno, sin más preámbulo, voy a continuar como contándoles un poquito de la historia de Milena. Milena es psicóloga de profesión y ella nos va a contar más adelante esas herramientas y vamos a hablar de tips que nos van a servir un montón, no solo para identificar qué es el duelo migratorio y cómo sobrepasarlo, sino para que podamos tener ese espacio de conectar con nosotros mismos y atravesar el duelo migratorio de una forma mucho más sana y tranquila, que es de lo que queremos hablar en este episodio. Así que, Mile, quiero que les cuentes un poquito más de ti, de tu historia, y luego les contaré un poco de mi historia y cómo he vivido yo el duelo migratorio. Bueno, vamos a entrar en tema y a medida que vaya hablando un poco del tema de migración, voy a hablarles un poco, obviamente, de mi experiencia, de mi proceso. Bueno. Vale, entonces emigrar como tal en muchos casos se siente como un nuevo comienzo, ¿sí? Es una aventura llena de muchas oportunidades, evidentemente, que hay que saber aprovechar claramente. Sin embargo, lo que a veces no entendemos es que es dar ese salto a algo nuevo. Dejamos atrás una parte de nosotros mismos, evidentemente, una vez salimos de nuestro país. Y es que cuando tomé esa decisión de emigrar, experimenté una mezcla de emociones. Por un lado, sentí mucha alegría, evidentemente, teniendo en cuenta que era un sueño para mí salir del país. Desde pequeña siempre tuve ese, como ese anhelo de estudiar fuera de la ciudad o salir del país, tener mejores oportunidades de trabajo, una mejor calidad de vida, teniendo en cuenta que mis padres pues no tenían o no tenía ese apoyo económico de ellos como tal para estudiar en otra ciudad, imagínate, ahora mucho menos salir del país. Entonces ese era como un sueño que se estaba haciendo realidad para mí y pues obviamente no lo quería desaprovechar. Por otro lado, también surgió mucho la tristeza porque he sido siempre muy apegada a mis padres, y entonces me sentí de una u otra forma egoísta al dejar a mis padres, pero de alguna u otra forma siempre estoy súper pendiente de ellos y al igual a mis mascotas que las amo, las adoro.
Y bueno, a mi familia la extraño un montón, pero de alguna u otra forma siempre saco el tiempo para conversar con ellos, llamarlos, estar pendientes. Sí, claramente no es lo mismo, pero mantenemos ese vínculo. Y al igual que con otras personas, mis amigas, va lo mismo. Entonces, hoy después de todo, voy para 2 años y medio que tomé esa decisión radical de salir de mi país, con una maleta, muchos sueños por cumplir y claramente un tiquete sin regreso. Entonces, digamos que ahí empezó como esa travesía, este viaje que yo sé que me ha traído un montón de aprendizajes de cierta forma y le agradezco a la vida y a Dios por cada lección aprendida en este viaje. He comprendido que emigrar no es solo un cambio de ubicación, sino también es un proceso de crecimiento personal, y sé que aún tengo muchísimo que aprender y estoy en proceso, claramente, pero me considero una mujer que no se detiene, pese a las adversidades, pese a los problemas, siempre trato de afrontarlos y me considero una mujer resiliente en este caso también. Desde que llegué mi mentalidad ha cambiado un montón y he estado en un proceso de aprendizaje de igual forma, escuchando podcasts, y claramente adentrándome muchísimo más en mi profesión. Si tú no estás en estos momentos, en ese trabajo que tanto anhelas, permítete crecer, permítete creer en ti, que tienes las herramientas, los conocimientos para tener ese trabajo que tanto anhelas. Yo sé que no es fácil porque tú llegas aquí con otras, digamos que otros pensamientos, piensas que quizás es muy fácil conseguir trabajo, pero a una vez pisas aquí y te das cuenta de muchas otras cosas. Entonces, bueno, no nos adentremos tanto en ese tema. Les quería decir eso, que se permitan creer en ustedes mismos, que tienen esas capacidades y herramientas necesarias para luchar por ese trabajo que tanto anhelan y que tanto desean. Este viaje me ha transformado profundamente y me ha enseñado a valorar el tiempo de una manera también muy diferente. Para mí el tiempo se ha convertido en un recurso invaluable que no debo desperdiciar como tal. Al salir de mi país con las metas claras, he logrado enfocarme en mi crecimiento personal y profesional. Como psicóloga sé que el camino hacia el desarrollo no es fácil como tal, pero es constante, debe ser constante, continuo, pero es lo que he elegido y sigo recorriendo con esperanza, determinación, gratitud, amor y sobre todo servicio, porque quiero aportar a esa comunidad que estoy creando y que quiero que siga creciendo. Claro está, de la mano de Kate, que me enorgullece un montón. Ahora bien, Kate, cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proceso migratorio tuyo y cómo podemos manejar de una manera mucho más saludable, pues de acuerdo a tu experiencia profesional y personal. Bueno, esa pregunta me gusta mucho y es muy importante que entendamos que todas las personas vivimos el duelo migratorio de una manera distinta. Todas las personas no sentimos lo mismo. Y si bien el duelo migratorio es un proceso natural de adaptación lleno de muchas emociones, cargado de nostalgia, ansiedad, alegría, a veces incluso sentimos culpa, es normal sentir que estamos en una montaña rusa emocional. Y bueno, respondiendo obviamente a tu pregunta de cómo yo lo viví, realmente fue una mezcla de emociones. Fue una montaña rusa de que un día me sentía feliz, emocionada por todos los proyectos nuevos que estaba empezando, porque migrar es emprender un viaje nuevo hacia un futuro desconocido, pero que uno tiene en su mente un objetivo que lograr. En mi caso, por ejemplo, era tener una mejor calidad de vida, darle a mi familia una mejor calidad de vida también, y pues obviamente eso a mí me llenaba de mucha emoción y me da mucha energía para afrontar todas las cosas que estaban pasando, pero a la vez también sentía mucha tristeza de haber dejado toda mi vida. Y pues uno ya cuando ha creado vínculos en su país, cuando ya ha tenido un trabajo, digamos que deja atrás toda su vida, hay personas que incluso dejan sus hijos y pues eso hace que dejar atrás a las personas que amas te haga sentir un duelo migratorio. Entonces yo en mi caso
pues sentía mucha tristeza por haberlos dejado atrás, por haber dejado, digamos que una vida construida en Colombia y tener, digamos que la incertidumbre de lo que podría pasar aquí. Entonces todo ese proceso me hizo sentir mucha tristeza. Luego empecé a sentir ansiedad, había días en los que no podía dormir, me preocupaba como el futuro, me preocupaba qué iba a pasar, me cuestionaba un montón y decía yo, ¿para qué me vine para acá? ¿Cómo dejé todo en Colombia? Invertí todos mis ahorros en esto y realmente ha sido un proceso de transformación y por eso decidimos ponerle a este podcast Voces del Renacer, porque la migración es un renacimiento. Yo lo veo como esa transformación de la persona que eras en la persona en la que tú te vas a convertir. Y creo que todos tenemos cosas que mejorar todo el tiempo y eso es lo más importante, permitirnos sentir esas emociones. Muchas veces también tenía alegría y, mejor dicho, o sea, eso era una montaña rusa de emociones, pero yo no sabía que estaba atravesando el duelo migratorio. Cuando empecé a investigar como herramientas y a conocerme y a utilizar espacios, digamos que a buscar herramientas, empecé a identificar que lo que me estaba pasando era precisamente el duelo migratorio y entendí que eso era algo normal. Entonces, esa fue como mi experiencia. Obviamente tuve momentos en los que me quise rendir, quise devolverme y pensé en tirar la toalla, pero si tú te estás sintiendo así en este momento, quiero que te conectes contigo mismo, con tus sueños y vas a encontrar la respuesta de lo que tú estás buscando, porque lo más importante es conocernos a nosotros mismos, saber identificar nuestras emociones y sobre todo buscar herramientas para poder afrontar todas esas cosas que nos pasan día a día. Entonces es normal sentir frustración, miedo, angustia, soledad, ansiedad. Obviamente, como les digo, todos lo vimos de manera diferente, pero si tú te has sentido así, si tú has sentido lo que yo acabo de mencionar, es porque estás pasando el duelo migratorio y es completamente normal, ¿sí? Lo que no es normal es que te quedes todo el tiempo sintiéndote así y que no tengas las herramientas o la disposición de mejorar y de sobrepasar ese duelo, porque si bien es un duelo y es normal, lo que no es normal es que te quedes estancado en esa montaña rusa de sentimientos porque eso no es sano. Así que si tú te sientes así y si realmente tú que nos estás escuchando sientes que necesitas herramientas mucho más profundas, mi recomendación es que vayas con un profesional. Milena es psicóloga, más adelante les vamos a hablar un poquito de cómo la pueden encontrar y les va a brindar también herramientas para que ustedes puedan pasarlo, porque mi recomendación es también tener ayuda profesional, no solamente herramientas que encontramos en Internet, porque bueno, cada uno tiene su proceso. Ahora, ya hablando de qué es el duelo migratorio, entendiendo desde nuestra experiencia qué es lo que normalmente sentimos en el duelo migratorio, que ha vivido Mile y que he vivido yo, quiero darle paso a Mile para que nos hable un poquito desde su profesión como psicóloga, qué herramientas podemos utilizar para afrontar el duelo migratorio. Es importante que no nos juzguemos por sentir tristeza, miedo o angustia. Todas las emociones de cierta forma que experimentamos pues tienen un propósito, una finalidad y son válidas, forman parte de todo este proceso del duelo migratorio. Quiero compartirles 3 herramientas claves que les permitirá de cierta forma afrontar este proceso del duelo migratorio. Primero que todo tenemos validar nuestras emociones. Es importante que no te juzgues por sentir angustia, tristeza o miedo. Todas las emociones de cierta forma tienen una función, un propósito y es completamente normal sentirlas como tal. Hablar sobre lo que sientes con alguien es fundamental y te permitirá de cierta forma avanzar en ese proceso, dado el caso que no logres conectar con aquella persona o no logres poder contar tu situación, también puedes acudir a la escritura. La escritura de cierta forma es una terapia que reconforta, es una terapia para el alma. Escribe todo eso que estás sintiendo, identifica esas emociones, es importante. También te puedo recomendar la pintura. La pintura no necesita que seas un artista como tal, simplemente hazlo sin reglas, libérate, no necesitas ser un artista, hazlo de manera libre y espontánea. No, y lo otro, no seas duro contigo mismo. Si sientes que realmente necesitas otro tipo de ayuda,
Busca ayuda profesional. Segundo, mantén vínculos con tu cultura. Tu identidad te acompaña donde quiera que vayas. Escucha la música que te gusta, cocina esos platos típicos de tu región, esa comida de cierta forma te hace sentir como en casa, pese a que estás lejos, claramente. Comparte con esas personas que te rodean o con esas personas que sueles estar. En mi caso, por ejemplo, disfruto mucho preparar mi comida colombiana, los platos típicos, digamos, de mi región, y de cierta forma te sientes como en casa. Me gusta hacerlo, compartir, hacer un compartir con personas de otros lugares y se siente muy bien realmente. Te genera paz, te da esa tranquilidad y te sientes como en casa. Entonces es importante que, pese a que si no estás en tu hogar, no olvides nunca de dónde vienes. Tus raíces siguen intactas como tal. Celebra tus festividades y siéntete orgulloso, como siempre, de tu origen, de dónde vienes. No olvides de dónde vienes. Todo esto te ayudará a mantener ese vínculo profundo con tu esencia, incluso estando lejos de casa. Y por último, tenemos el tercero, construye una red de apoyo. Hacer amigos en un nuevo país puede ser un desafío. Y lo digo por experiencia. Pero recuerda que no estás solo, busca comunidades de tu país, asiste a lugares en los que puedas estar rodeado de esas personas que comparten tu cultura, permítete también conocer personas de otros lugares, date esa oportunidad de interactuar, de hacer una vida social, ¿sí? Si ya cuentas también con una red de apoyo, es importante que logres fortalecerla, alimentarla día a día, ¿sí? Nutrirla. Además, es importante que logres permitir tener a tu lado personas que te brinden aliento, abrazos sinceros y que te escuchen. Pueden ser una gran diferencia en este proceso. Y aunque a veces estamos lejos de casa, encontramos nuevas personas. En mi caso, he encontrado personas con las cuales he podido conectar y una de ellas ha sido Kate, que le agradezco un montón. Evidentemente, no estamos en la misma ciudad, pero estamos en un mismo país, salimos juntas del mismo país también, hemos conectado muy bien. Entonces, Kate, me gustaría que escucharte o que nos dijeras qué herramientas has utilizado tú para afrontar el duelo migratorio basados en tu experiencia personal y profesional. A mí me ha funcionado mucho ese tema que mencionaste de escribir, o sea, escribir todo lo que yo siento, tratar de identificar por qué lo siento, me lleva a entender mis sentimientos y como bien has dicho tú, a validarlos. Entonces, la verdad siento que es un proceso terapéutico muy sanador el hecho de escribir, de tener un diario donde podamos escribir lo que sentimos, si estamos angustiados, si a veces lloramos, ni siquiera sabemos por qué y empezamos a escribir. Esa herramienta nos brinda información muy valiosa de por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo y pues nos ayuda, digamos que a atravesar esa tristeza de una mejor forma. Entonces, escribir es fundamental, me encanta, a mí me ha servido muchísimo, lo pueden aplicar. Y lo otro que también me gusta mucho es ponerme un temporizador de 5 minutos y hacer un ejercicio de respiración donde me concentré únicamente en respirar durante esos 5 minutos. O sea, elimino distracciones, el ruido de fuera, elimino todo lo que me pueda distraer, las personas, el teléfono celular, o sea, todo. Y me enfoco esos 5 minutos para respirar. O sea, eso me ayuda a calmarme cuando he tenido episodios de muchísima ansiedad, que incluso uno tiembla, o sea, la verdad es que sentir ansiedad es algo muy fuerte y esa herramienta me ha ayudado muchísimo. Entonces, en esos momentos en los que sientes como que las emociones te están controlando, aplicar esta parte de tener un temporizador de solo 5 minutos para respirar me ha ayudado muchísimo. Y lo otro que mencionaste tú, de crear una red de apoyo, o sea, no sentirte solo, porque uno a veces piensa que es el único que siente lo que siente y que es el único que está pasando por ese proceso del duelo migratorio y no es así. Muchas personas están viviendo lo mismo, están sintiendo lo mismo y al tú estar identificado con los otros, vas a poder ver que es normal eso que tú estás sintiendo, así que es fundamental crear una red de apoyo de amigos, que es nuestro objetivo principal con Voces del Renacer, crear una red de apoyo, una comunidad bonita donde nos identifiquemos con todo este proceso migratorio, porque uno llega perdido, llega sintiendo un montón de cosas y nuestro objetivo es ese, crear una red donde nos podamos apoyar, donde podamos escucharlos, donde nos podamos identificar con esas mismas cosas que otros también han vivido, porque de esta manera, con que no nos sentimos solos en el mundo, y eso es muy importante cuando dejamos nuestra
nuestros proyectos y nuestra vida atrás en nuestro país. Entonces, creo que eso es también muy válido. Y bueno, hasta aquí nuestro primer episodio de Voces del Renacer. De verdad que ha sido un placer haber compartido con ustedes todo este espacio, toda esta información tan valiosa que sé que les va a servir un montón. Me gustaría que nos dejen en los comentarios cuál es ese tip que más les gustó y si empiezan a aplicar alguno, pues que también nos digan si les ha funcionado. Nuestra intención es poderles compartir lo que a nosotras nos ha funcionado y brindarles herramientas que ustedes también pueden utilizar para que no se sientan solos en este proceso del duelo migratorio, porque realmente nos afecta a muchos y hay muchas herramientas que nos pueden servir. Entonces, hasta aquí este episodio. Les habló Caterina Álvarez. En mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como @CaterineAlvarezOficial y en TikTok @CateAlvarezOficial. También comparto información de mucho valor. La intención es crear una comunidad bonita con ustedes. Y bueno, hasta un nuevo episodio de Voces del Renacer. Te doy paso, Mile, para que te despidas. Muchas gracias por haber acompañado a todas estas personitas que nos están escuchando y habernos brindado esa información tan valiosa que tú como psicóloga puedes aportar a nosotros. Entonces, muchísimas gracias y espero vernos pronto en un nuevo episodio de Voces del Renacer. Gracias a ti, Kate, también por compartirnos esas experiencias y por compartirnos también tus herramientas que son muy valiosas. Y yo sé que a cada uno de los que nos están escuchando de cierta forma les ha llegado y yo sé que les va a servir un montón en su debido momento. Bueno, en mi caso, me pueden encontrar en mi Instagram como Milena Velosa, ¿sí? De nuevo, gracias a todos por acompañarnos en este primer episodio. Esperamos que nuestras palabras de cierta forma les haya llegado a su corazón, que les brinden un consuelo, que sean de reflexión como tal. Sabemos que el camino migratorio puede ser muy desafiante, pero recuerden que no están solos. Estamos aquí para apoyarlos en cada paso de ese proceso, ¿sí? Hasta pronto, les envío un fuerte abrazo para ti, Kate, también, y para todos los que nos están escuchando. Uno que les llene de buena vibra y energía. Ay, bueno, eso lo cortas, que me emocioné con el cierre.